Génesis, versículo 1. Se supone que es uno de los versículos que todo el mundo se sabe. Un solo versículo vamos a predicar ahora. Génesis 1:1. ¿Listo? Dice la palabra de Dios: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el hebreo dice Bereshit bara Elohim. El verbo Bereshit, eso es al revés, contrario. Elohim es Dios, Bereshit es el principio y bara es crear. No voy a explicar esa palabra, excepto la palabra crear, que significa crear de la nada, del verbo barat. Usted sabe que odio eso de estar usando los idiomas originales en el púlpito. Me parece pretencioso y le comunicamos a la iglesia que solamente los que se paran aquí son los que saben la Biblia. Por eso no me gusta hacerlo. Solo porque esta mañana puse un video, entonces el predicador comenzó predicando leyendo en hebreo. Me da risa la cosa, porque eso comete un gravísimo error con la gente. La gente se vuelve como que si esto fuera, el estudio de la Biblia fuera para eruditos y no para cualquier persona. La Biblia fue escrita para todo el mundo. Amén. Y para ser entendida en forma clara y sencilla. Ahora bien, la semana pasada dijimos una cosa importante de vida o muerte. Vamos a ver qué me la dice. ¿Qué fue lo que dijimos la semana pasada con respecto a este libro? ¿Qué dijimos? Bueno, sí, dijimos que es la palabra de Dios, pero que su autor, el único libro que puede reclamar el derecho de ser escrito por Dios mismo. Amén. ¿Usted lo cree? Pero además nosotros dijimos que debido al origen de este libro contiene el mensaje más importante del mundo. ¿Qué lo tiene? Este libro. También dijimos algo muy importante la semana pasada. Este libro, por esa razón de ser un origen divino y tiene el mensaje más importante, se convierte en nuestra autoridad suprema para la vida. Así que cualquier cosa que decimos en la iglesia, lo decimos en base a lo que este libro nos ha revelado. Cualquier cosa que digamos de Dios o de la voluntad de Dios para con el hombre, lo hablamos en base a ¿qué? A lo que Dios nos ha hablado. Eso nos marca la diferencia con los ateos, o con los científicos, o con los agnósticos, o con los gnósticos, o cualquier variedad de los que van en contra de Dios. ¿Por qué marca la diferencia? Porque ellos razonan, justifican sus argumentos que tienen sobre ellos mismos, o otros científicos. Nuestro argumento para defender nuestra fe y nuestra creencia se basa en una autoridad que nosotros tenemos. ¿Cuál es la autoridad? La revelación de Dios a través de su palabra. Eso marca la diferencia. Cuando tú ves un ateo que se pone con cómica y tú le preguntas, dame ¿de dónde basas tu autoridad? ¿Dónde está tu autoridad para decir que Dios no existe? No tiene autoridad. No, bueno, porque a mí me da la gana. ¿Está bien? O dice la persona, bueno, no, porque si fuera verdad que Dios existe, ¿por qué hay tanto pecado? Esos cuenticos chinos porque no entienden, no conocen al Dios de la Biblia. Cuando conozcan al Dios de la Biblia van a entender por qué, siendo Dios, existe tanto mal y tanto pecado, porque no han conocido el Dios de la Biblia. Amén. Entonces, el tema de hoy es Dios y su carácter. Dese cuenta que Dios inicia este libro diciéndonos, ¿qué diciéndonos? Que este libro nos inicia y nos dice que Dios es el creador del universo, del cielo y de la tierra. Dese cuenta que este libro nunca pretende defender la existencia de Dios. Este libro comienza diciendo de manera clara y contundente que Dios existe.
van conmigo, dice lo que está diciendo, que Dios creó el universo. No, Dios nunca pretendió probar su propia existencia, porque no necesita probar su propia existencia. Dios es Dios. Bueno, ¿quién se cree quién para que le demande a Dios que le pruebe su existencia? Bueno, esa es la absurdez de la arrogancia humana. Pretender decirle a Dios, bueno, si tú eres Dios, prueba tu existencia. Dios no necesita hacer eso, nadie. Amén, iglesia. Amén. Ay, ay, ay. Dese cuenta que esta verdad que comienza en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, comienza a responder preguntas muy importantes. ¿Qué le parece esta pregunta? ¿Dónde comienza todo? Es muy importante en el cristiano entender dónde comienza todo. Otra pregunta, ¿de dónde vinimos? ¿Quién nos creó? Es muy importante. Si usted no entiende el principio de las cosas, usted tiene un evangelio incompleto. Porque tiene que comenzar desde el principio. Comience desde el principio, entendiendo desde el origen de las cosas, para que comprenda bien el evangelio. Ahora bien, dése cuenta que los hombres a través de la historia han propuesto múltiples teorías para explicar el origen de todas las cosas. ¿Ustedes han escuchado la teoría del Big Bang? La teoría de los agujeros negros, la teoría de la evolución. Y para ustedes, y como su nombre nos dice, muy bien, hermano, gracias por recordarme la palabra teoría. Como muy bien, son teorías, porque ninguna de esas teorías han sido probadas. El día que sean probadas, se le quita la palabra teoría, porque se ha comprobado que realmente todo existe por la evolución. ¿Está bien? O todo existe por la explosión de uno de esos famosos agujeros negros, el famoso Big Bang. Y me supongo que aquí tenemos una iglesia bendecida con un promedio muy alto de profesionales. Han estudiado empezando desde, no sé, las materias de bachillerato, de segundo año de bachillerato, y por toda su carrera habrán visto estos temas de las hipótesis y teorías humanas acerca de la creación. Pero todo esto se resume en dos opciones. O surgimos de la nada, como esa teoría que dice que somos generación espontánea. ¿Está bien? Una especie de sopa, una sopa cósmica. Y nos mezclamos en esa sopa cósmica, y el núcleo y las moléculas y las células, y bueno, y así fueron mezclándose por carambola, por casualidad. Y esas mezclas fueron surgiendo, y bueno, y por ahí surgió un huevito, y del huevito el renacuajo, y así fueron subiendo las cosas, ese tipo de teoría. Lo que yo digo, que todo eso se resume en dos posiciones. O creemos que venimos de la nada, surgimos de la nada, surgimos así por generación espontánea, por casualidad. Yo quería traer aquí un espectáculo de imágenes. Pero bueno, se los debo para nuestro nuevo salón, que no tendremos esa iluminación allá y tendremos una imagen completa aquí. Y uno de lo que representa el espacio, la galaxia y todas las galaxias, y cómo somos nosotros, cómo estamos ubicados en ese mundo extraordinario, universal, y lo que es la Tierra en todo ese mundo. Y otro video que yo tenía ahí, había escogido para hoy, que tiene que ver, era un video de 7 minutos, con todo lo que hay en la Tierra, los pájaros, las plantas, los picos de nieve, esas bromas, los tiburones, las bromas, por aquí fotos espectaculares, porque quería tener una ilustración con ese video aquí. ¿Usted cree que ese mundo extraordinario? Póngase a estudiar solamente las ballenas, o póngase a estudiar solamente, no sé, el mundo microscópico, el mundo micro, el universo que existe dentro del mundo micro. Métase en un microscopio de no sé cuántos millones ¿cómo es la medida del microscopio?
ingeniero, por favor. Nanómetros, de tantos nanómetros, para que veamos ese mundo dentro del mundo microscopio y veamos que es un universo. Y cuando vamos al universo de cara, el universo del ser humano, usted se imagina lo que significa que eso fue casualidad, que un bebé se metiera allí, que un espermatozoide saliera de un hombre y pasara para aquel lado y se metiera allí en ese vientre. Y todo eso es producto de la nada, todo eso ocurrió a casualidad. Y cuando usted ve los pajaritos, usted aprecia esos pajaritos, usted ha visto esas aves que yo tenía los videos, que me puse un buen rato a ver videos. Esos pajaritos que hacen vida conyugal y son fieles a su cónyuge para toda la vida. Y tienen esos flirteos y se dan besitos y se cantan ellos dos. ¿Usted cree que esa es casualidad? Bueno, hay que tener más fe para creer en esas ridiculeces que creer en lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo cierto, hermano, es que la Biblia nos enseña que Dios es el creador de todas las cosas. Amén. ¿Lo creemos? Dese cuenta que ahí la primera palabra dice en el principio. Otra vez, en el principio. Esa palabra en el principio, ¿qué significa? En el origen. En el origen de todo, en la causa de todo. Dice ahí, la causa de todo es que Dios creó el universo. Amén. Y dese cuenta que ninguna de las cosas que podemos ver existía antes del principio. Tú bueno esa de la mano, ¿cierto? ¿Usted cree que la mano es maravillosa? Mira, traído aquí un cirujano de la mano que se parara aquí y nos diera una explicación de lo maravilloso que es la mano. ¿Cómo la mano puede pensar un ridículo que es casualidad o que surgió de la nada? La mano tiene un sistema único. Los científicos tienen años y años tratando de imitar la mano y no pueden. Usted sabe la riqueza que hay en el sentido del tacto. Aquí el poder que hay aquí en esta parte, en la yema de los dedos. ¿Han estudiado eso? Para transmitir afecto y aún para recibir. ¿No es cierto? Ay, cuando estamos enamorados, agarramos la manito de la mano. ¿Verdad? Eso es único. Y cuando agarramos otras cosas, también es único. Exclusivo. Nadie puede pensar que eso ocurrió al azar. Las riquezas de la creación de Dios es extraordinario. Pero en el principio no existía nada de eso. Nada de lo que vemos, nada de lo que disfrutamos. Hermano, y hay aquellos que no disfrutan la creación de Dios. Los árboles, las plantas, los animales, los que no les gusta el zoológico, los que no les gusta la vegetación, no les gusta la playa, la montaña. Qué hermoso es la montaña. ¿Cómo la disfruto yo? Ninguna cosa que podemos ver existía antes del principio, como tampoco ningún ser humano existía antes del principio. Vea para los lados, vea para los lados. Imagínense un mundo que no existía más nadie. Usted solo. Imagínense un mundo que usted viera y nadie estuviera. Nadie existía. Ningún ser creado existió en el principio. Ningún espíritu existía desde el principio. ¿Usted sabía eso? No había ningún espíritu, ningún ser espiritual. No estaban los ángeles tampoco. No estaba Satanás. Hubo un principio. La Biblia lo establece. Pero además, lo que sí establece la Biblia es que hubo un principio para todas las cosas. ¿Está claro? ¿Qué establece la Biblia? Que si hubo un principio para todas las cosas, menos para Dios. El único que no tuvo principio fue Dios. Ahora ponga mucha atención. Solo Dios existía desde el principio. ¿Va conmigo?
No se me pierda. Pásame ahí, Julio, el agua, por favor. Solo Dios existía desde el principio. Y pongan mucha atención acerca de las características de ese Dios. Mira, hablar de los atributos de Dios, que vamos a pasar unos minutos enfatizando los atributos de Dios, hablar del carácter de Dios, hablar de la persona de Dios, de ese que solo estaba en el principio, es una tarea casi imposible. Nosotros podemos hablar solo lo que Dios ha querido revelarnos. Dios, algunos dicen, un teólogo dijo que Dios es el Dios de los 1000 atributos. Pero eso no es cierto, no es posible limitar los atributos de Dios, por lo contrario, no fuera Dios. En la Biblia se describen más de 600 atributos de Dios. Para que usted sepa. ¿De cuántos habló Daphne esta mañana? Dos nada más. Y seguro que alguno creyó que habló de 20. Y solamente habló de 2 atributos durante el culto. Y ponga atención, que lo que sabemos de Dios es lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo. ¿Dónde? En su palabra, la Biblia. Y vea esto, para que usted vea que Dios es único. Y que Dios, el Dios en que nosotros creemos, es el único Dios que es digno de confiar. Ponga mucha atención. En primer lugar, Dios es autosuficiente. ¿Qué significa que Dios sea autosuficiente? No necesita de nada ni de nadie para existir. Pensar, por ejemplo, que alguien diga que Buda es Dios, es un absurdo. Porque Buda era un humano que comía y bebía, necesitaba comer para poder vivir. ¿Va conmigo? Él lo tiene todo, Dios lo tiene todo y da todo cuanto es dado. O sea, todo lo que ha existido en el universo lo dio Dios. Porque Él es el único autosuficiente. Por lo tanto, todo lo que se pueda haber existido, incluyendo yo y tú, tiene que haber venido de Dios. Sin embargo, Dios siendo así, dése cuenta, Dios nos busca aunque no lo necesite. El Dios autosuficiente nos ha buscado aunque yo no le hago falta a Él. ¿Es que si acaso un Dios autosuficiente yo le hago falta? ¿Ah? No. Es más, si nos hubiese hecho y nos portamos mal, nos desaparece con un soplo. Pero ponga atención. En segundo lugar, Dios es autoexistente. ¿Qué significa eso? No tiene origen. Es independiente de todo lo creado. O sea, Dios no fue creado. ¿Está bien? Ni está vinculado a lo creado. O sea que no nació ni se creó a sí mismo. ¿Va conmigo? Dios no nació ni se creó a sí mismo. Número 3, Dios es eterno. Él siempre ha existido. Él vino un eterno presente. Acuérdense que le he explicado muy bien que para Dios ese criterio de espacio-tiempo no existe para Dios. ¿Está bien? Él vive una eternidad permanente. Pero el espacio ni el tiempo existe para Él. Solo Dios nos puede informar lo que sucedió en el pasado. ¿Por qué? Porque era el único que estaba allí. Cuando todo comenzó a suceder, el único que estaba allí era Dios. ¿Decimos amén? Amén. Por lo tanto, si es la única evidencia escrita que existe en el globo terráqueo, y sabemos que Dios nos reveló, como hablamos la semana pasada, que explica la creación de Dios. Usted puede poner todos los demás libros, los libros de los babilonios, los libros de la antigua Macedonia, los libros de los egipcios, los libros de los espiritistas, los libros de los hindúes y sus teorías acerca de la creación de Dios, y va a haber cosas absurdas. En el libro el Bhagavad Gita, algo así creo que pertenece a los hindúes,
hablan de dos dioses que crearon las cosas. Entonces uno tenía flojera y se acostó a dormir, mientras que el otro le dijo, anda, tú construye mientras yo aquí duermo, algo así. Tú ves esas versiones absurdas y ninguna otro libro en la historia explica, como explica la Biblia, la creación del hombre y de todo el universo. ¿Y por qué? Porque el Dios eterno fue el único que estaba allí, por lo tanto, el único que tiene autoridad para decir cómo se creó todo. A mí me molesta mucho cada vez que escucho a los hermanos con esos videitos que me mandan por ahí. Ay, la ciencia confirmó que la Biblia dice la verdad. Yo no necesito que la ciencia me confirme nada. Yo con mi fe siempre he creído que lo que Dios dice es verdad. Ay, que los rusos descubrieron tal cosa. Hace unos años cuando descubrieron que el ciclo del sol estaba movido, ¿te acuerdas? Tantas horas y yo no sé cómo. Los científicos confirman que el relato de Josué es bíblico, es exacto y preciso. ¡Qué carrizo! Los científicos no pueden confirmar nada. Lo que confirma mi verdad es que la Biblia siempre ha dicho la verdad. Amén. No los científicos, y mucho menos científicos ateos. Es como esa broma del cielo. ¿Han escuchado el libro, el del doctor, el famoso científico ateo, Eben Alexander? ¿Verdad? Ustedes, mi hermana Marilyn, ¿dónde está Marilyn? ¿Está en la clase? En la clase. Me regaló ese libro. Y yo lo tengo. Y el famoso científico ateo, uno de los más famosos cirujanos del cerebro. Y entonces tiene cientos de pacientes con alucinaciones y bromas, y todo el mundo le dice que van para el cielo, que viajan, que bromas, que se mueren. Él trata los casos de la gente que pasa muchos años muertos, muchas horas, minutos muertos, y después reviven contando, yo vi el cielo, yo fui, y él tiene cientos, y todo eso le tiene una explicación científica, pero resulta que a él le tocó. Busquen el libro, pues ya se me escapa el nombre, lo leí hace como 2 años. Y bueno, lo leí porque no es un libro de mi tanto interés, lo dejé ahí por ahí, está guardado. Bueno, la cosa es que el doctor Eben Alexander llega, ¿verdad? Y se agarra una meningitis. Se infectó y tiene meningitis y quedó en vida vegetal. Su esposa sí es una creyente y sus hijos también, sus chamos, en ese momento tenían 12, uno y el otro como 14 años, eran unos adolescentes. Sí son creyentes y su tía, no creo que una hermana de su esposa, eran creyentes todos. Y mientras él estaba batallando con su vida, porque estaba una meningitis, estaba en vida vegetal, la meningitis se avanzó y lo controló. La familia decidió orar por él. Hicieron una cadena de oración y las cosas que hicieron fue que la esposa, la hermana de la esposa y los hijos se ponían 1 hora agarrados de las manos de él a orar en el hospital. Y daban horas por hora y no lo soltaron hasta que abrió los ojos 7 días después. Cuando el doctor Alexander, yo empecé a interesarme con él porque vi la entrevista en CNN, lo entrevistaron y me pareció interesante su entrevista. Este fue para el cielo, el tipo, tú sabes, le hizo un interrogatorio de otro escéptico más, era como un abogado del diablo, dudando de todo esto. Pero el hombre habló con tanta convicción que yo quise buscar que un famoso ateo empezara a decir, Dios existe y el cielo existe. Y él comenzó, él tiene su propio relato y él no duda ahora de la existencia de Dios y anda dando conferencias sobre Dios ahora. Bueno, porque Dios tiene sus maneras misteriosas como agarra cada cual. Y Dios tiene su plan con cada uno. Dios ama al ser humano y a cada uno le va a dar su trato como él quiera. Por amor al hombre, por amor a Dios, Dios te va a buscar. Tú no vas a buscar a Dios, tú vas a rechazar a Dios. Dios te va a buscar a ti, te va a perseguir, te va a mostrar su misericordia. Y le mostró la misericordia a él. Y gloria a Dios que ahora el hombre reconoce que ciertamente Dios es real. ¿Verdad? Gloria. Ahí está un científico. Pero otra vez, no necesito que un científico me lo diga. Yo siempre creo que el Dios de la Biblia es verdad.
Dios es todopoderoso. Número 4, tiene el poder para hacer todo lo que quiera conforme a sus propósitos. Subsiste por su propio poder. Él es el creador omnipotente de todo lo que existe. ¿Estamos bien? No hay nada en el universo que no haya sido creado por Dios. Y el único que lo podía hacer es Dios. Cuando uno ve ese tipo de animal que solamente vive a 7-8 mil metros bajo el océano, sin vista, no tienen vista, totalmente ciegos, pero son unas bellezas de animales. Solamente Dios podía hacer algo así. Número 5, Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Amén. No lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero está en todas partes, hermano. Su presencia no tiene límites. Nadie, quiero decirte una cosa cruel con esto, que nadie se puede esconder de Dios. Ay, ay, ay. ¿Ah? No lo puedes ver, pero está en todas partes. Dios está observando de tu trabajo, está observando cuando estás frente a la computadora, te está observando en el baño, te está observando donde te metas, Dios te está viendo. ¿No es cierto? Amén. Y dice la palabra que Dios, ¿verdad? Aparte de que Él está en todas partes, también es espíritu. No tiene ninguna clase de cuerpo. ¿Se dan cuenta por qué Dios no quiere que le hagan imágenes? Es una absoluta contradicción. Si Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu, Él no necesita espacios para habitar, porque Él necesita que alguien le haga una imagen. ¿Va conmigo? No necesita que lo representen con ninguna clase de imagen. Bueno, que hay unas teorías muy antiguas de los monjes, por allá, en los primeros siglos de la iglesia, usaban los íconos para hacer representaciones de Dios y ese tipo de cosas, para inspirarse, para practicar la contemplación, para estimularse, pero eso se fue distorsionando hasta que se crearon tantas imágenes y la gente no entiende la diferencia entre venerar al apóstol Pedro y adorarlo, al punto que llegaba al punto entonces de pedirle a Pedro en vez de pedirle a Cristo. Cuando la Biblia establece en forma contundente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia es clara y contundente, no podemos inventar nada. Así que ya que Dios es espíritu, no tiene cuerpo, no tiene imagen, tiene sentido que él dijera, no se hagan imágenes de mí de ninguna manera. ¿Quedó claro, pueblo? Número 7, Dios es perfecto. Entonces, dije el 6, Dios es espíritu. Número 7, Dios es perfecto. Dese cuenta que cogí solamente 12 de una infinidad de 600 de la Biblia. Dios es perfecto. Dios es perfecto en sí mismo y todo lo que hace, lo hace con perfecta sabiduría para sus propósitos y para su gloria. Eso significa que si Dios es perfecto y todo lo que hace es perfecto, yo puedo confiar en todo lo que Dios hace. ¿Sí o no? ¿Puedo confiar en ese Dios? Porque todo lo que Él hace va a ser siempre perfecto. Eso significa que Dios es absolutamente confiable. Quiero adelantarles algo, que la razón por qué no estoy dando los textos bíblicos donde nos revelan todos estos aspectos atributos es porque en el transcurso del periodo de la predicación vamos a ir enseñando todos estos atributos, van a ir apareciendo en la serie. Amén. Pero desde un principio tenemos que tratar con el Dios que vamos a ir comunicando, porque es necesaria esta introducción. Entonces, todo lo que Dios hace, lo hace con perfecta sabiduría para sus propósitos y para su gloria. O sea que todo lo que hace es perfecto porque todos lo glorifica a Él. No olviden de ese detalle. Número 8. Dios es santo. Su absoluta pureza es distinta a todo lo creado. Eso significa que Dios rechaza toda iniquidad, todo pecado
es rechazado por Dios. Dios no tiene ninguna contaminación ni mancha. Dios no puede ser contaminado por el pecado, porque Dios no peca. Amén. Número 9. Dios es justo. Gobierna el universo con absoluta equidad moral. ¿Cuántas veces te he escuchado decir a la gente, Dios es injusto? Especialmente cuando pierde un ser querido. Pero Dios en su absoluta justicia, ¿no es verdad? Que cada uno siembra lo que cosecha. Y algunos piensan que, bueno, yo puedo ser un pecador matón y no me debe pasar nada. Y si me pasa, pues es porque Dios es injusto. Esas son las argumentaciones de la gente que rechaza a Dios. La argumentación barata y justificativa para justificar su postura de rechazo hacia Dios. Así que su carácter justo se levanta para castigar el pecado con toda severidad. No se olvide, por toda la serie de predicación nos vamos a dar cuenta estas características del carácter de Dios, estas cualidades de su carácter. Dios siempre castiga el pecado. Nunca lo olvide. Nunca olvide esto. Dios siempre castiga el pecado. Dios no pasa el pecado por alto el pecado bajo ninguna circunstancia. Dios le va a dar a cada uno lo que merece. ¿Cierto? La paga del pecado siempre será la muerte. El alma que pecare esa morirá. La Biblia es contundente y clara con respecto al pecado. Entonces, número 10. Dios es triuno. Un solo Dios en 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas que coexisten con los mismos atributos eternos. Es muy importante que entienda esto. Cuando entendemos este misterio de la Trinidad, ¿cómo es un Dios que es uno, pero a la vez son 3 personas? Nunca confunda las personas de la Trinidad. Nunca las confunda. La Trinidad significa que cada persona tiene su propia personalidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no son divisibles en su esencia. La naturaleza de los 3 es igual, es la misma, es una sola. Es divina, es santa, es perfecta. Los 3 personas tienen los mismos atributos en su manera más perfecta posible. Amén. Entonces, aceptamos la Trinidad no es porque la entendemos. La aceptamos por fe. Porque Dios se nos ha revelado como un Dios trino. Y por fe nosotros aceptamos la Trinidad de Dios. Amén, iglesia. Dios es omnisciente. Tiene conocimiento perfecto. Conoce todo lo que se pueda conocer en forma completa e instantánea. O sea, que todo lo que se deba saber, Dios lo sabe. Porque Dios no necesita aprender como nosotros necesitamos aprender. Porque Él lo sabe todo. Es muy importante que usted entienda a este Dios omnisciente. Y por último, ¿verdad? Dios es amor. Su carácter es amar. Él se complace en todo lo que ha creado y le manifiesta su amor dándole una vida plena, y su amor a los hombres dándole una vida plena y abundante. ¿Qué le parece? ¿Usted cree solamente con 12, no con 600? ¿Usted cree, dígame, con estos atributos son tales que hacen imposible la existencia de otro Dios? ¿Sí o no?
estos atributos son tales. Ninguna otra persona, ningún libro, ninguna creencia, ninguna otra religión puede reclamar las características de nuestro Dios. ¿Cierto? Ellos las podemos gestar ¿con qué autoridad? Bueno, la autoridad de sus ganas. Porque ellos dicen, a mí no me da la gana. No, porque no le da la gana, porque no tienen argumentos para rechazar a este único y verdadero Dios. Por eso yo recomiendo la película, ¿cómo se llama la película 1, 2 y 3 sobre Dios? Dios no está muerto. ¿Cómo disfruté al estudiante devorándose al famoso profesor universitario? Otra vez, ¿qué hace el profesor? Bueno, ¿cómo se burlaba el estudiante? El estudiante, ¿cuál es la autoridad del estudiante? La Biblia. ¿Cuál es la autoridad del profesor? Bueno, el científico tal. Decía, ¿tú crees? Porque en la universidad, en el mundo académico, ¿verdad? ¿Quién es el que vale? Usted no vale. El que vale es el que cita y estudió a las grandes autoridades del tema. Si usted estudió a las grandes autoridades del tema y lo cita y avala lo que tú dices citando a las autoridades, entonces tú eres un erudito, un doctor. Si no, no eres nadie. Y cada vez que él hablaba con la Biblia, él ¿qué hacía? Lo ofendía, lo refutaba. Y él fue con la Biblia poco a poco hasta que la multitud se convenció, ¿verdad?, de que el doctor no tenía, solo que tenía un resentimiento interno. Lo que tenía era un resentimiento interno. Cuando confesó que su problema era que Dios le había llevado a su mamá siendo un niño. ¿Y por qué Dios le había hecho eso? Tenía un odio por Dios, por un sentimiento no resuelto. Hay muchas personas entre nosotros con un problema no resuelto con Dios y han decidido rechazar a Dios. Estamos confiando que el Espíritu Santo está aquí obrando. Estamos confiando de que Dios está hablando a los corazones de los que están sentados aquí. Y estamos confiando que su fe en este Dios está creciendo. Y que si aquí también ora usted que está allí, por los que están aquí y no están convencidos, que el Espíritu Santo es el único que puede cambiar ese corazón. No es una obra de presión, no es manipulación, no son mis argumentos. Solo Dios puede convencer a ese un corazón herido, un corazón bloqueado, que no quiere aceptar que este es el único Dios verdadero. Amén, iglesia. Entonces, hermano, oiga bien, el Evangelio no puede significar nada para alguien que rechace a Dios y que rechace a este Dios. Al rechazar a este Dios, por supuesto, el Evangelio que Dios presenta no vale. ¿Va conmigo? Lo rechaza, lo odia, porque está rechazando al que originó el Evangelio, al que nos trajo el Evangelio. Y es muy importante que usted comprenda esto, porque nosotros muchas veces tenemos un Evangelio chucuto, porque en ese Evangelio no está presente el Dios del Evangelio. Amén, iglesia. Muy importante. Oiga bien, el Evangelio no podrá significar nada para el hombre hasta que no tenga una visión de un Dios soberano. ¿Está bien? Si usted no tiene una visión correcta de Dios, el Evangelio no va a calar en ti. Porque ¿quién dice qué es lo que Dios hizo primero? Hizo un mundo perfecto. ¿No es cierto? Y puso a un hombre en un mundo perfecto. Y el hombre rechazó al mundo perfecto que Dios le creó. Se rebeló contra Dios, pecó, pero el hombre pagó las consecuencias de su pecado y fue condenado y castigado. Y el fruto del mundo que vimos, ¿el fruto de qué? De la decisión libre y voluntaria del hombre de pecar contra Dios. ¿Sí o no? Amén. Pero fue ese mismo Dios, este Dios, el Dios de este carácter, el único que tiene la capacidad de ofrecer un plan para salvar al hombre de esa condición. Y hasta que no entiendas a este Dios, no va a entender por qué este Dios santo, este Dios todopoderoso,
este Dios sabio, este Dios perfecto, este Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente y creador, nos busca y nos quiere salvar. Amén, iglesia. Entonces, quedó clarísimo, 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 que no existe en el universo ningún Dios como el nuestro. ¿Está claro? Déjeme leerle aquí. Después leo la cita. Dice la palabra. Ponga atención. Oigan estos dos versículos. Tuyo, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Y dice el 13, oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. ¿Hay un Dios como este? No, solamente el Dios nuestro reúne las características para ser Dios. Primera Crónicas 29, 11, 12 y 13. Lamentablemente, hermanos, las personas han seleccionado las cosas creadas como su Dios. Algunos grupos humanos, la mayoría de los grupos humanos de la tierra, oiga bien, la mayoría de los grupos humanos de la tierra han elegido cosas creadas como su Dios. ¿No es cierto? Los grupos paganos, los grupos animistas. Usted sabe que hay 24.000 naciones en el mundo, 24.000 grupos étnicos, así como los guaraos, los pearoas, los jotis, los árabes. En Venezuela hay grupos jotis, indígenas, solamente es como 52 en la versión oficial. 52 grupos indígenas, grupos naciones indígenas. Y ellos pueden tener muchos dioses. Algunos adoran las plantas, un árbol, algunos adoran al tigre, la luna, no sé, la rana, y han elegido el sol, las plantas, ciertas montañas son escogidas como centros de acción. Allá en la Amazonas hay montañas. Gracias a Dios que aquí tenemos unos cuantos indígenas hoy en la mañana. Manos arriba los indígenas, bueno, manos arriba, sin miedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. Y vean lo que han hecho los hombres en todo el universo. Romanos capítulo 1, 21. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlos como Dios ni darles gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente le quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron cultos a los ídolos que ellos mismos se hicieron, en forma de simples mortales, de aves, animales de 4 patas y reptiles. ¿Lo ve lo que dice la Biblia? Dios mismo ha revelado que los hombres han decidido por un lado rechazarlo y por otro lado crear sus propios dioses. Y dice el versículo 24, entonces Dios los abandonó. Vean, ¿usted ha leído en la Biblia esto? Usted conoce el verbo abandonar. El que rechaza a Dios, Dios lo abandona. Bueno, vete en tu creencia, haz lo que tú quieras. Yo te creé perfecto, te di libre albedrío. Tú decides seguirme o rechazarme. Pero lo cierto, que usted conoce a este Dios, usted sabe que rechazar a Dios tiene consecuencias. Entonces cuando uno dice eso al que rechaza a Dios, dice, pues entonces Dios es malo. ¿Por qué me va a castigar? Que me deje tranquilo. No, pero la justicia de Dios demanda castigo para el pecado. Va conmigo y dice aquí,
como resultado usaron sus cuerpos. Vean lo que pasa cuando Dios lo abandona. Cuando el hombre rechaza a Dios, dése cuenta que cuando el hombre rechaza a Dios, rechaza todo lo que Dios establece para vida del hombre. Y por eso, como consecuencia, escucha lo que terminan a los hombres que rechazan a Dios. Dice: los abandonó para que hagan cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Rindieron culto y sirvieron a las cosas al Dios que lo creó y no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Y lo que sigue es importantísimo, porque lo que sigue ahí, que como consecuencia vino la homosexualidad. Los hombres con los hombres se acuestan y las mujeres con las mujeres se acuestan. Vino todo lo que se ha extorsionado, todo lo que ha corrompido este mundo, ha venido producto de que el hombre ha rechazado a Dios. Amén, iglesia. Entonces, dése cuenta qué triste cuando los hombres crean sus propios dioses. Hay esas personas que creen, por ejemplo, que Dios bebe, que Dios come y que Dios fuma. ¿Usted ha visto allá en México el culto a Dios muerte? Llega el baratito, el Santa Muerte, compra el cigarrito, el piquito de marihuana y se lo pone a su santico ahí en el piquito para que fume. Porque su Dios fuma. ¿Ok? Y otros grupos llevan comida. ¿Cierto? Llevan comida a su Dios. Otros le llevan agua a su Dios. Nuestro Dios es autosuficiente. No necesita comida, ni agua, ni cigarrillo. Amén. Amén. Quedó clarísimo eso, hermano. Entonces, está ese otro grupo, los que rechazan a Dios, como dice el Salmo 14.1. ¿Verdad? Usted tiene su Biblia ahí, el Salmo 14.1. O el Salmo 53, también el 1, que dice el 14.1: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Bueno, porque la Biblia ya dice que todo el que rechaza a Dios tiene su propio código. Y mi propio código dice, ¿está bien?, que las normas de Dios no son las mías. ¿Cierto? Y no hay normas más perfectas que las que Dios dio en su libro, la palabra de Dios. Por eso rechazar a Dios también rechazar su código, ¿sí o no? Sus normas, sus reglas, sus propósitos, es rechazarlo todo, y por eso se paga las consecuencias. Después en la vida son necios y van a pagar las consecuencias de su necedad. ¿Verdad? Por ejemplo, una persona que no cree en Dios, después que tiene una hija violada, ¿verdad? Después dice, bueno, ¿qué vas a reclamar? Todas las personas que no creen en normas, en reglas, en leyes, tienen que morir por su propia boca. Aceptar un mundo sin reglas, sin ley, aceptar un mundo sin Dios, es aceptar un mundo sin reglas y sin ley. ¿Sí o no? O sea que cualquiera te puede robar y tú tienes que, si tú quieres ser fiel a tus principios, tú no puedes oponerte a que te roben, o a que te maten, o que tiren a tus seres queridos, porque vivir un mundo sin Dios es vivir un mundo sin reglas. ¿Eso les asusta? Así, hermano. Dios es único, supremo, infinito y soberano. Es superior a todos los espíritus, todas las personas, todos los animales, a todo lo que se ha creado. Dios es superior. Dicen los teólogos, Dios es trascendente. Él está por fuera, por encima de todo lo que ha sido creado. Dios es infinito y nosotros somos ¿qué? Finitos, limitados. No tenemos la capacidad ni de comprender ni de explicar a Dios. Solo podemos decir lo que Él nos ha revelado a través de su palabra, que es nuestra autoridad. Por eso vemos en todas partes que este es el único Dios que merece toda gloria y toda honra. Por eso tiene sentido un culto de nosotros, ¿cierto? Y usted no puede estar aquí sin estar, hermano, con ese sentido bien afinado. Venimos a la casa de Dios con el propósito de adorar ¿a quién? A Dios.
Y cualquier cosa que ocurra aquí, incluyendo esta enseñanza, si usted la está haciendo para la honra y gloria de Dios, usted está bien enfocado, bien atento, bien dispuesto a responder a lo que Dios le va a decir aquí, porque Dios es el centro de todo. Amén. ¿Decimos amén? Amén. Este culto tiene sentido porque Él, nuestro Dios único y soberano, merece la gloria y la honra por siempre. Así que tenemos que reconocer, y vamos a ir viendo, a la medida que vayamos viendo los temas, viendo con detalle estas características o estas cualidades de su carácter. El Dios justo, cuando vamos al pecado, ¿por qué Dios decide castigar el pecado? ¿Por qué Dios es santo? ¿Por qué Dios exige esto? ¿Por qué Dios exigió el sacrificio de Cristo? ¿Por qué aún en los sacrificios del pueblo de Israel exigía que ellos sacrificaran un cordero por el pecador? Usted va a entender que todo se basa en el carácter de Dios. Amén, iglesia. Todo se basa en el carácter de Dios, no simplemente en el antojo de Dios. Tienes que ver que por qué Dios exige eso, se basa en lo que Él es. Ahora bien, vamos a terminar. Abra su Biblia en el Salmo 145. Yo quiero hacerle una recomendación final muy importante. Haga un ejercicio para que usted medite cada día en el carácter de Dios. Sepa usted, hermano, que no medita en el carácter de Dios, no crece. La fe crece, ¿ok? La fe crece en la medida que usted conoce más a Dios. Si usted medita en estos atributos, por ejemplo, que usted tiene miedo de los ladrones. ¿Quién aquí tiene miedo a los ladrones? Levanta la mano. Cobarde, vamos a ver. Denle miedo. Ajá, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. 20. Ajá. Tenemos miedo a los ladrones. Ok. Felicito a los valientes que no tienen miedo a los ladrones. Tenemos miedo a los ladrones. Si usted medita con frecuencia sobre la omnipresencia de Dios, y usted entiende que usted nunca está solo. Otra vez, nunca está solo. Dios está contigo. Su presencia lo llena todo. Nunca está solo. Tú sabes lo que Dios hace en su justicia. Tú lo ignoras y él, bueno, está bien. Tú estás olvidado de mí y te acuerdas de mí. A veces en momentos difíciles nosotros no lo llamamos a Dios. Gritamos a la policía, llamamos a la mamá, al papá, pero no lo olvidamos. Pero Señor, tú estás aquí conmigo, ¿qué pasa? Yo no estoy solo aquí. Hame justicia. Y Dios puede hacer justicia. ¿Sí o no? Así que cuando uno medita en el carácter de Dios, hermano, eso fortalece la fe. Hay muchos versículos de la Biblia que a ustedes les parece imposible. Esos versículos que se han repetido son por 200 veces en medio de esta crisis, como de Filipenses 4, 6, 7 y 8. Por nada deben angustiarse. En vez de angustiarse, oren y den gracias a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos, Cristo Jesús. Bueno, para algunos eso es imposible que usted tenga paz así. ¿Cómo que no, vale? Eso es verdad, eso es real. Dios sí da paz. Y ese acto, cuando dice Dios, no te angusties, lo que está diciendo, usted tiene que aprender a entregar. Pero mientras usted no medite, usted nunca termina de aprender a entregar su problema, su rollo. Una llorancina todo el tiempo, una quejadera. Y la Biblia prohíbe la murmuración, la lloradera y la quejadera. ¿O no está prohibida la Biblia? Amén. Si usted no tiene argumento bíblico para decirme lo contrario, no estoy diciendo que no se queje. Usted se puede quejar si tiene argumento. Jesús se quejó, pues, una vez, del pecado, de la mala conducta de los fariseos, ¿sí o no? Era válida. Hay queja válida. Pero la Biblia especifica cuáles son válidas. Dice, por ejemplo, ahorita dice, no es válida murmurar por la comida, por la falta de comida y por la falta de quejarse. Porque la Biblia dice, ¿por qué se afanas por lo que come, por lo que bebe? Ese es el afán de los paganos, dice la Biblia. Los paganos, los que son mis hijos, no se preocupan por comer y beber. Amén. Lo dice la Biblia, hermano. El Dios que yo tengo es un Dios proveedor. Amén. ¿O no? ¿Usted lo cree? Amén. Entonces,
El Salmo 145 dice, ¿cuántos tienen la nueva traducción viviente? Dice, te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. ¿Va conmigo? Te alabaré todos los días. Sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de sus poderosos actos y que proclame su poder. ¿Están oyendo, padres? Háblenle a sus hijos del poder de Dios. Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todas. Proclamaré tu grandeza, por eso seguiré gritando, Dios es mi creador, Él fue el que hizo las aves. Yo ayer venía en el avión con dos niños aquí, dos bebés preciosos, la mamá poniendo por aquí y la otra chavita como de 4 añitos aquí, de una cosita bella. Y Dios, Señor, qué gran ocasión, ¿cuándo voy a ser yo abuelo? Yo quería agarrar a esos bebés y besarlos y tocarlos. Oye, hermano, la Biblia dice eso. Ve, aquí dice la Biblia, mira, ve. Yo voy a ver de los actos. ¿Dónde estaba leyendo? Me perdí ahora. Versículo que está ahí. Yo tengo que ver tus obras, estarán en la boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría acerca de tu justicia. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todo, oiga. Desborda compasión sobre toda su creación. ¿Habrá compasión en Venezuela? Amén. Hermano, cuando yo escucho en algún país que paga un mes por agua $500, yo estaba en un salón de reuniones que cada vez que salíamos a un receso, pagan los ventiladores, porque la luz es muy cara. Ahí en Cúcuta es muy costoso, qué angustia. Cada receso había que pagar los ventiladores porque no pueden pagar la luz, es demasiado costosa. Hermano, en la calle que yo estaba allí había 5 bombas de gasolina y no les tomé foto porque parecía que es un poquito peligroso. Tomarle fotos, las bombas son un envase de refresco picado así por la mitad y le meten una manguera. Los tipos tienen sus bichos guardados en su casa y hacen así con una sillita, mueven así el bichito y los carros se paran. A vender gasolina venezolana en forma ilegal, que es más barata que la que vende la bomba de gasolina. Y en una sola calle. Y la gasolina para ellos es el litro, un litro de gasolina vale $1 como 20. $1.20 por litro. ¿Estamos yendo, hermano? Y cuando yo empiezo a ver, yo decía ya, decía los hermanos, yo fui a comprar toallas higiénicas a mis hijas y vi aquí que compré un montón, ¿no? Y cuando yo lo dije, está más costosa que Venezuela. Y dicho, bueno, mejor lo compro allá con los chinos, está más barata. Yo la quiero carísima y ya está más cara que aquí. Entonces, cuando yo saco las cuentas, todavía hay compasión en este país. Todavía hay misericordia. Tú sabes los 8.000 bolívares que nosotros pagamos por todos los servicios. Gas, luz, teléfono, internet, todo eso. 8.000 mensuales. 8.000 mensuales. Entre luz, teléfono, gas y toda esa broma. Agua y toda esa broma. Ese es el porcentaje nuestro. Yo no sé que usted paga en otra parte otra cosa más cara, yo pago eso. ¿Oíste? Hermano, hay cosas que todavía estamos bendecidos. Bueno, yo digo, entonces, todavía veo la compasión de Dios. Porque imagínense que junto con toda la comida, estuviésemos pagando los servicios a precios exorbitantes. ¿Está bien? Dios mío. Entonces, yo comparé varias precios de medicina y tampoco eran muy caros, muy costosos. Creo que Dios nos sigue mostrando misericordia, como aquí dice. ¿En qué versículo me quedé, hermano? No, en el 8. Lento para enojarse. El Señor es bueno con todo. Desborda compasión. El 10. Todas sus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán alabanza. Hablarán de la gloria de tu reino. Darán ejemplo de tu poder. Contarán de tus obras poderosas, de la majestad y la gloria de tu reinado. Pues tu reino es reino eterno. Gobiernas de generación en generación.
Dios nunca ha perdido el gobierno de este mundo. El Señor siempre cumple sus promesas. Es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos. ¿Están oyendo? El Señor levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Oiga conmigo, le da su alimento según la necesidad. Cuando abre tu mano, esta mañana una hermana aquí me dijo, allá, gracias, pastor, porque el Señor me da justamente cuando necesito. ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes ven ahí que el Señor les suple justamente cuando necesitan? Cuando están más apretados, Dios hace un milagro. Ese es el Dios de la Biblia. 16. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo en todo lo que hace. Está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que le invocan. ¿De todos los que le invocan cómo? Ajá. No los que oran aquí por costumbre. Usted se ora porque los vas a orar. Pero no está orando nada. Los que de verdad le oran. Vaya conmigo. Él concede los deseos de los que le temen. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. ¿Usted cree eso? El Señor protege a todos los que lo aman. ¿Usted ha visto la protección de Dios? Yo la he visto, la vi en carne propia. Destruye a los perversos. Cerramos 21. Como dice, lean en coro conmigo. Alabaré al Señor